El día de hoy vamos a hablar de la actualización del CFDI 3.3. Les recuerdo que nos den like a nuestra página de Facebook y también se comuniquen con nosotros a través de mensajes. Si tienen alguna duda, déjenos por favor ahí sus comentarios, sus correos electrónicos. Si les gustaría tener más sesiones como esta, también háganos sugerencias sobre los temas que quieren que comentemos en esta plataforma. Vamos a empezar con la actualización de CFDI 3.3. Van a estar viendo aquí algún contenido y también si quieren este contenido, por favor, escríbanos en los comentarios y con gusto se los haremos llegar, ¿no? Lo primero que vamos a ver muy rápidamente es qué es una factura. Una factura nos puede servir como un comprobante de ingresos, como un comprobante de egresos también, ya sea como una constancia de retención o bien como un comprobante de propiedad. Por ejemplo, si tenemos un automóvil, pues justamente la factura es lo que nos va a servir para demostrar esa propiedad del automóvil, ¿no? Por último, lo que tenemos es, nos puede servir como un comprobante de traslado, ¿no? Aquellos que se dedican al tema de transporte, bueno, pues sabrán muy bien de lo que estoy hablando. Recuerden que hace algunos años todavía utilizábamos lo que eran las facturas en papel y a partir de 2010 cambiamos a lo que es la factura digital, con lo cual ahora quiero mostrarles algunas de las razones por las cuales cambiamos de papel a digital. Por supuesto que tenemos ahora ya mayor seguridad. ¿Se acuerdan cuando anteriormente teníamos que estar verificando si eran auténticas o si eran apócrifas nuestras facturas? Bueno, pues ahora con la parte digital ya no tenemos que hacer esta cuestión. Sigue siendo un requisito de deducción, así es que es muy importante cumplir con todos los requisitos que nos marca la ley y el Código Fiscal, para que, por supuesto, que no tengamos ningún problema en el tema de deducciones. Hemos disminuido los costos, ahora ya no tenemos que estar pagando por la impresión, ya no tenemos que estar, por ejemplo, contratando un mensajero para que vaya a entregar a distintos lugares nuestras facturas, sino que simplemente a través de internet y de forma automática podemos hacer llegar nuestros comprobantes para pues estar transaccionando con nuestro negocio. Por último, lo que tenemos es tres temas muy importantes, ¿no? Por un lado, el almacenamiento. Ahora ya es muy fácil su control, ya no necesitamos estar contando con esas carpetas verdes horribles con las que teníamos anteriormente, o estar pagando algún, no sé, bodega para estar guardando toda esta cantidad de papeles, sino ahora simplemente con contar con una plataforma que nos ayude a organizar y a guardar nuestros XML es más que suficiente, ¿no? Desde el punto de vista del SAT, esto ha sido un cambio muy importante porque ahora la fiscalización, los temas de control son mucho más fáciles para el SAT, tiene más información, y justamente esto es uno de los cambios importantes o una de las razones por las cuales viene esta nueva versión CFDI 3.3, ¿no? Para el fisco fue una herramienta, un elemento muy interesante y muy importante para hacer los cruces, para poder a lo mejor segmentar hacia dónde dirigir sus revisiones. Y bueno, pues por supuesto que ya lo verán en un momento qué es lo que los cambios que traen, ¿no? Y desde el punto de vista de los contribuyentes, bueno, pues es muy importante utilizar los XML como una herramienta de trabajo. A partir de los XML podemos automatizar muchas cosas, como las pólizas, podemos automatizar algunos procesos y bueno, pues ya verán cómo con Gestionix lo pueden hacer. Vamos a entrar ahora sí de lleno ya a los cambios de la versión CFDI 3.3. ¿Qué es lo que cambia? Principalmente cambia la estructura de los XML. Entran 40 atributos, salen 40 atributos y 20 entran. La verdad es que no se preocupen mucho por eso. Esto es trabajo de las plataformas, de los desarrolladores, que tienen que cumplir con toda la estructura del anexo 20. Pero por supuesto que dentro de toda la información que está cambiando, estos nuevos campos se estarán llenando automáticamente. Les diría que lo más importante que viene con esta CFDI 3.3 es que debe haber mayor interacción entre ustedes y sus clientes, porque con la serie de catálogos que tenemos que estar llenando, hay información previa con la que deberíamos de contar antes de poder emitir nuestro CFDI. De lo contrario, podríamos meternos en unos temas administrativos que nos van a quitar muchísimo tiempo. Así que hay que tener muy claramente esa información antes de poder emitir nuestro CFDI, ¿sale?
Se tienen varios catálogos para homogeneizar datos. Esto es parte de lo que les decía en cuanto al SAT, que tienen ya una estandarización de la información para que lo puedan utilizar en sus revisiones, para que puedan hacer los cruces de manera más sencilla y evitar que utilicemos palabras distintas o cada quien como se le antoje. Vamos a homogeneizar la información a través de estos catálogos que veremos en unos momentos. Ya no se aceptarán valores en cero ni negativos dentro de los XML. Ahora el receptor nos debe de indicar el uso que dará del CFDI y en un momento les muestro justamente estos usos que deberemos de tener, y aquí es donde me refiero a que debemos tener mayor interacción con nuestro cliente, porque el cliente nos deberá indicar si lo utilizará para adquisición de mercancías, para devoluciones, descuentos, para gastos en general o para, en fin, algunos de estos usos que están marcados dentro de este catálogo. Todavía no está claro qué va a pasar si el receptor del comprobante no le da el uso que manifestó al momento de que le emitimos el CFDI, pero bueno, pues eso es algo de lo que se vendrá corrigiendo poco a poco. Algunos otros de los cambios son, se deberá de pedir confirmación al PAC para ciertos montos de los CFDIs, es decir, si tenemos ciertos montos que realizar, o más bien el comprobante es por cierto monto hacia arriba, ya no podemos emitirlo nada más así porque sí. Tendríamos que pedir primero la autorización al PAC y a partir de eso poder emitir nuestro comprobante. Aquí pueden ver cuál es el valor máximo. Por ejemplo, son 100 millones para ingresos y para egresos otros 100 millones. Y en el caso de nómina son 400,000 mínimo y 2 millones de pesos como máximo, ¿sale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos límites. Se va a utilizar ahora ya el complemento de pagos, es algo que va a entrar completamente en uso, ya lo veremos en unos segunditos con mayor detenimiento. Tendremos formas de cancelar, ya no va a ser arbitraria la cancelación, ya no va a ser, digamos, unilateral, ahora nos tendrán que considerar aquellos que recibamos los comprobantes para que se puedan cancelar los FDIs. Y otro cambio importante, ahora por cada concepto deberemos de detallar los impuestos, ya sean trasladados o retenidos, y al final hacer también un resumen de cada uno de ellos. Entonces esto nos va a permitir tener mayor detalle por cada uno de los conceptos y por supuesto que automatizar más procesos, ¿correcto? Muy bien, ahora hablaremos de lo que son algunas cifras muy importantes. Ya les decía, hay 17 catálogos nuevos, todos están contenidos en este Excel y les recomiendo que se vayan familiarizando con toda esta información porque será muy importante que ustedes lo tengan a la mano para que no pierdan mucho tiempo en la adaptación a esta nueva forma de facturar. Por ejemplo, hay 52.839 productos y servicios, dentro de los cuales está incluido el concepto de guerra nuclear. Aquellos que estaban pensando en facturar este concepto, bueno, pues ya lo van a poder hacer sin ningún problema, ¿no? Aquí es muy importante porque, por ejemplo, tenemos, revisamos si hay 2.000 diferentes conceptos de rosales, así que aquellos que se dediquen también al tema de jardinería y todo esto, bueno, pues les recomiendo que ya se pongan a analizar cuáles de esos rosales venden, porque hay 2.000 diferentes opciones, por lo cual deberían de tener la información precisa para poder facturar ese concepto que están vendiendo, ¿no? Hay 1.732 claves de unidades, ya no podemos dejarlo a poner kilómetro, por ejemplo, KM o kilómetros KMS o como a ustedes se les antojara. Ahora hay que seguir las reglas de acuerdo al catálogo. Hay 95.700 códigos postales, ya no será necesario poner, por ejemplo, Miguel Hidalgo si están en la Ciudad de México, sino simplemente con poner el código postal les aparecerá el lugar de expedición. Hay 20 formas de pago, esas más o menos ya las conocemos porque actualmente las utilizamos. Aquí se las muestro las formas de pago, ¿no? En efectivo, en cheque, en transferencia, en tarjeta. Todas esas son muy similares a las que venimos utilizando actualmente, pero bueno, simplemente se mantiene este catálogo. Hay 3 métodos de pago, ¿no? En este caso sí, pues cambia un poquito porque ya es todavía más específico el uso de pago en una sola exhibición, pago inicial o en parcialidades y pago en parcialidades o diferido, ¿no? Yo les recomendaría en este caso sería mejor que ustedes pudieran
tener ya el método de pago con anticipación a emitir el comprobante. De otro modo tendrían que utilizar, por ejemplo, el complemento de pagos, que aunque no es algo realmente difícil, lo que tenemos es más bien una carga administrativa mayor. Así que si ustedes pueden recibir el pago con anticipación a emitir el comprobante, sería lo mejor, ¿sale? Tenemos 178 monedas, tenemos 21 regímenes fiscales. Igualmente había la opción anteriormente de ponerle un NA, por ejemplo, si no conocíamos esa información, pero ahora será necesario que la sepamos desde el principio y tenerlo con estos catálogos o con estos tipos de régimen fiscal que ya vienen enlistados en nuestro catálogo. Tenemos 6 tipos de relación entre los FDIs y esto es muy importante porque esto dará paso o tiene que ver, por ejemplo, con tanto con el complemento de pagos como con las formas de cancelación de los FDIs, así que será muy importante tener totalmente definido qué tipo de relación puede haber entre un CFDI y otro. Por ejemplo, puede ser una nota de crédito en donde están cancelando ya un CFDI y tendrán que indicar cuál es el folio fiscal del CFDI que está cancelando esta nota de crédito, o bien, por ejemplo, cuando haya la sustitución completa de un CFDI, podrán hacerlo y será incluso una forma de cancelación que en un momento lo veremos, pero tendrán que ponerle también el UUID para hacer referencia al CFDI que están cancelando justamente, ¿sale? Hay 22 usos de CFDI que ya los veíamos hace un momento. El receptor del comprobante nos tendrá que informar de cuál es el uso que les está pensando en darle a este comprobante que le vamos a emitir, ¿sale? Y por último, los tipos de comprobantes ya veíamos que están los de ingreso, egreso, traslado, nómina y de pago, ¿sale? Estos serían los cambios o principalmente los catálogos que vamos a utilizar. Ahora vamos a ver muy rápidamente ya lo que es el complemento de pagos, el cual se utilizará para indicar con certeza el método de pago y el importe que ya fue cobrado. Y por supuesto que el complemento de pago solo se va a utilizar si el CFDI no es cobrado en el momento de emitir el CFDI, sino con posterioridad, o bien se estará cobrando en parcialidades, ¿no? Si hay un cobro por transferencia, pues también será muy importante importante y obligatorio tener el número de autorización u operación del movimiento. Esta justamente es una de las razones por las cuales el CFDI 3.3 se vino retrasando, porque obviamente pues va a ser un poco laborioso estar consiguiendo el número de autorización con el cual nos han pagado el CFDI que acabamos de emitir, y lo que se estaba buscando era tratar de tener cierta interrelación con los bancos para que nos pudieran informar de este dato de una manera muy sencilla. Es algo que todavía no se ha logrado y que tendremos que estar pues nuevamente muy en contacto con nuestro receptor para que nos dé esta información y asentarlo en el complemento de pagos cuando ya decía no lo cobremos en el instante de emitirlo, ¿no? Si el método de pagos es en parcialidades, se deberá usar el complemento de pagos y se deberá hacer referencia al CFDI original, que ya les decía será muy importante tener esos datos para señalar la interrelación que tienen con los otros documentos, ¿correcto? Por último, vamos a ver dos cosas nada más, las formas de cancelación del CFDI 3.3. De hecho, por información emitida por el propio SAT, estas formas de cancelación vienen a partir de que se veía que de repente los emisores de los comprobantes unilateralmente cancelaban los comprobantes sin informar al receptor. Entonces el receptor estaba haciendo su deducción, lo metía en sus pólizas, lo informaba en contabilidad electrónica. Sin embargo, el comprobante ya estaba cancelado porque así lo decidió simplemente el emisor. Entonces ahora hay 4 formas de hecho para cancelar un CFDI. La primera es mediante la aceptación del receptor. Esta se deberá hacer vía buzón tributario y tendrá el receptor 72 horas para dar la aceptación. En caso contrario, se tomará como una positiva ficta. Entonces, a pesar de que nos están considerando como receptores para la cancelación del comprobante, si no revisamos nuestro buzón tributario y si no respondemos, de todos modos se estará cancelando, ¿no? La otra es sin necesidad de la aceptación del receptor, pero es muy importante en este sentido que esta cancelación solo podrá tener efectos solo si el comprobante fue
es cancelado dentro de las 72 horas posteriores a que se emitió el comprobante, siempre que sea hasta un límite de 5,000 pesos o que sea un comprobante de nómina o de un contribuyente del régimen de incorporación fiscal, o bien haya sido emitido a través de la aplicación de mis cuentas del SAT, ¿sale? La otra forma de cancelación es a través de una nota de crédito. Ya lo veíamos hace un rato, el tema de complemento de pagos CFDI relacionados. Bueno, pues la nota de crédito será una de las formas de cancelación. Y el tema de sustitución, cuando ya tenga un complemento de pagos asociado de alguna manera y se deberá de sustituir por completo como nuevo el comprobante, pero como les indicaba hace un ratito, cuando esto suceda tendremos que hacer referencia al UUID que está cancelando. Es decir, ¿se acuerdan que anteriormente con el papel le poníamos este comprobante sustituye al comprobante número 25 de fecha tal? Bueno, pues es algo muy similar, pero ahora de forma digital. Muy importante y prácticamente para finalizar, las fechas. Esto entró en vigor a partir del sábado pasado, 1 de julio. Sin embargo, estará conviviendo con la versión 3.2 hasta el 30 de noviembre de este año, ¿sale? Durante este tiempo podrán utilizar o la versión 3.2 o la versión 3.3 junto con el complemento de pagos y a partir del 1 de diciembre esto ya será completamente obligatorio. Entonces, durante este tiempo lo tendremos que utilizar para adaptarnos, para tener precisamente los productos identificados, los productos que vendemos. Entonces, les recomiendo que se metan al catálogo a revisarlo e identificar exactamente cuáles son los productos que venden y cuáles deberían de estar utilizando dentro de ese catálogo. Y a partir del 1 de diciembre, esto ya será completamente obligatorio. El tema de las formas de cancelación del CFDI 3.3 entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2018, ¿sale? Entonces, muy importante, los cambios más generales o más importantes del CFDI 3.3 son básicamente esta interrelación que tendremos que tener ahora con nuestro receptor, ¿no? Estamos llenos de catálogos, entonces habrá que tener mucho cuidado en cuáles son las opciones que tendremos que utilizar para cada uno de esos catálogos. Y bueno, las formas de cancelación y el complemento de pagos ya entran en su uso de una forma, por decirlo, más enérgica, más obligatoria, y tendremos que aprender a utilizarlos. La verdad es que al final de cuentas, pues es un tema de evolución nuevamente, ¿no? México es líder en este tema de facturación electrónica, ¿sale? Muchos países de Latinoamérica nos ven como ejemplo y creo que al final de cuentas tenemos que sacar ventaja de todo esto y poder aprovecharlo para, ya decía, automatizar algunos procesos. Bueno, pues este es un poco los highlights del tema de la actualización de CFDI 3.3. Déjenos sus comentarios, por favor, sus datos de contacto, si quieren más información al respecto, si quieren algún curso de este tipo en Facebook Live, por favor, pues háganos sugerencias sobre el tema que quieren encontrar en esta plataforma. Y por supuesto, bueno, pues ahora hablarles un poquito de lo que es Gestionix, ¿no? Gestionix es una plataforma que tiene tanto una parte administrativa como una parte contable. En la parte administrativa, por supuesto que podrán hacer toda la facturación, su control de cuentas bancarias o no bancarias, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios si es que son un giro comercial, ¿sale? Y dentro del sistema contable, bueno, pues podrán como despachos o como contadores independientes llevar la contabilidad de todos sus clientes, es decir, no hay un límite de RFCs, ¿no? Tenemos la DIOT automática, tenemos contabilidad electrónica también, tenemos pólizas inteligentes y justamente esto es uno de los beneficios de la factura digital. A partir de los XML automatizamos las pólizas completamente, es decir, no son prepólizas, no son plantillas, no tienen ustedes que configurar previamente la póliza, sino que a partir de la información que viene en los XML y a partir de cómo ustedes trabajan, Gestionix simplemente aprende cómo hacerlo y les automatiza las pólizas, ¿sale? La DIO también sale de forma automática, es decir,
no tenemos que preguntarles por un catálogo de proveedores, tampoco tenemos que estarlos fastidiando cada póliza para preguntarles, oye, ¿esta póliza la considero o no la considero? Simplemente tomamos la información de sus cuentas contables, de su catálogo de cuentas y de la información que viene en los FDIs, y a partir de ello les generamos la DIOT de forma automática. La contabilidad electrónica, bueno, pues por supuesto no tienen ustedes que hacer absolutamente nada, simplemente seguir su proceso contable y a partir de eso poder automatizar los procesos, hacer menos talacha, ser más productivos y hacer crecer su negocio. Todos aquellos que estén interesados en adquirir una prueba de 15 días gratis con Gestionix, nos pueden escribir, dejar sus datos también aquí dentro de Facebook y nosotros los contactamos para poder que utilicen la plataforma. ¿Sale? Tengo aquí un par de preguntas. Sobre el tema que acabamos de ver de CFDI 3.3 y las vamos a contestar ahora. Por aquí Chris nos comenta, supongamos que lo que tengo que cobrar por parcialidades, pero aún no tengo el monto total o real. ¿Cómo lo manejaría ahí? Bueno, pues realmente para emitir primero tu comprobante, Chris, tendrías que saber el monto que tienes o el monto que vas a facturar. De otra manera no podrías emitir el comprobante a menos que fuera simplemente por los anticipos, ¿no? Entonces, realmente para saber que vas a cobrar algo en parcialidades tendrías que tener definido primero el monto de la transacción que estás haciendo, ¿no? Muy bien, no sé si tengo más preguntas. Les recuerdo, nuestra página es gestionix.com y ahí pueden darle clic a nuestro periodo de prueba. Si quieren más información, por favor déjenos sus datos en Facebook y nosotros los estaremos contactando. Les agradezco mucho por estar aquí y espero sus sugerencias para más temas sobre Facebook Live. Muchas gracias.